Con Carolina Cortés. Ella es licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es una maestra comprometida con la investigación social, la formulación y desarrollo de proyectos que promuevan aspectos primordiales de una educación en derechos humanos, política y paz, orientados desde la perspectiva de las pedagogías sociales de la memoria. Actualmente concentra su labor en iniciativas de investigación en torno a fenómenos sociales emergentes del contexto de violencia social y política del país, el conflicto armado y la violencia juvenil urbana, especializándose en la ciudad de Bogotá como foco polifónico en el que se concentran y reproducen las dinámicas nacionales de la violencia. Carolina nos va a hablar una charla que ya ha titulado Senderos de la Memoria en la Escuela. Carolina, bienvenida. Bien, muy buenos días para todos y para todas. La intención de estar hoy aquí, de participar de este encuentro, tiene que ver con socializar, comentarles un poco acerca de una experiencia que se llevó a cabo en Bogotá en el año 2015, iniciada también en 2014 y fue liderada por la organización de la que hago parte, que es FICOMPAS. FICOMPAS es la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz, y junto con Secretaría de Educación se pensaron un proceso, una propuesta pedagógica que estuviera, digamos que pudiera generar algunos aportes en materia del auge que estaba teniendo en ese momento en las instituciones educativas, todo el tema de la Cátedra para la Paz y su implementación. Entonces, para iniciar quisiera comentarles un poco acerca del surgimiento de esta propuesta. Esta propuesta surge en el año 2014, cuando en la Secretaría de Educación había un área o contaba con un área denominada Derechos Humanos y Paz. Bueno, pues esto porque había otra administración, esa área ya desapareció, y al interior de ella había una estrategia que se denominaron los PIEC, Proyectos Institucionales en Educación en Ciudadanía y Convivencia. Desde allí, desde los PIEC, pues empiezan a generar todos estos interrogantes en torno a cómo llegamos o cómo se está viendo, visualizando el conflicto en el aula y qué tanto se está hablando del conflicto en el aula. Sumado a ello, porque empieza a tener eco el auge que se le da a la Cátedra para la Paz con su implementación en el 2015, reglamentada un poco por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y bueno, la Cátedra de la Paz llega a los colegios pues como una responsabilidad más, sobre todo para docentes del área de sociales y de humanidades. Entonces empieza a tomar como una responsabilidad de esta área y pues desde los PIEC se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué mecanismos podemos utilizar para hacer una implementación de la Cátedra para la Paz pues un poco más aterrizada a las dinámicas propias del aula y de los contextos de la escuela en Bogotá? Además de eso, ya teníamos 2 años de avanzados por los diálogos en La Habana y pues surgían allí toda una serie de cuestionamientos y toda una serie de interrogantes que se reproducían en la escuela, sumado pues a la campaña mediática de desprestigio de este proceso. Entonces, al ingresar a las aulas, veíamos que esos imaginarios nacionales se reproducían constantemente en los estudiantes y entonces estaban posiciones como las que ya conocemos de es que ahora les van a pagar 1.800.000 o los vamos a tener de vecinos o se les va a entregar el país a la guerrilla, etcétera. Y digamos que estas posiciones entraban a ser un poco conflictivas con el objetivo principal del proceso. Entonces, bajo ese panorama surge esta iniciativa que se denominó Escuela, Memoria y Paz y tuvo como objetivo aunar esfuerzos para el desarrollo de estrategias pedagógicas orientadas a la vinculación de las y los docentes, las y los estudiantes de instituciones educativas distritales y de organizaciones de víctimas en favor de la construcción de memoria sobre violencia política, conflicto armado y las luchas sociales como fundamento del ejercicio de ciudadanía en la construcción de paz y democracia. Ese fue el objetivo principal que persiguió el proyecto
y para su desarrollo pues contaba con la implementación de 4 componentes fundamentales. Bueno, 3 de esos componentes estaban orientados a los diálogos pedagógicos, que ya comentaré qué son los diálogos pedagógicos, pero era un intercambio entre mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, estudiantes de colegios distritales, docentes de colegios distritales, y otro de los componentes contemplaba diálogos pedagógicos con organizaciones de víctimas, que en ese momento recurrimos o se estableció contacto con el Centro de Memoria y allí pues hacía parte los oficios de la memoria. Entonces estaban los 4 oficios de la memoria: sabores y saberes, teatro foro, cartografías y el costurero de la memoria. Entonces estas organizaciones también desarrollaban algunos diálogos en colegios distritales. Y un último componente que tuvo que ver con un intercambio de experiencias de construcción de memoria entre las 2 ciudades de Bogotá y Medellín, lideradas por jóvenes que desde el arte, desde diversas manifestaciones de búsqueda y de resistencia, pues se acercaban a eso de la construcción de memoria, cada uno desde sus territorios. Entonces se hizo un intercambio de 40 jóvenes, 40 de Bogotá fueron a Medellín y 40 de Medellín vinieron a Bogotá a conocer esos procesos organizativos. Esto en el marco de un proceso que existía también en la administración pasada de Somos Generación de Paz de la Secretaría de Educación. Para la implementación de este proceso, digamos que la metodología pensada quiso dar respuesta a cómo poner en diálogo los procesos educativos de la escuela con la demanda social y política de construcción de paz creciente en el país. Digamos, en ese panorama del avance de los diálogos, de la implementación y la reglamentación de la Cátedra de la Paz en el 2015, pues la escuela se hacía ajena a esos procesos de construcción de paz. Y allí pues había una demanda social y política importante a la que ese panorama educativo debía dar respuesta, y se buscó realizar un acercamiento a eso a través de los diálogos pedagógicos de la memoria con mujeres del conflicto armado, víctimas del conflicto armado. Los diálogos básicamente fueron espacios de encuentro donde 2 mujeres, una de región y una de Bogotá, dialogaban con estudiantes frente a su hecho victimizante en un ejercicio de relato que acudía 100% al relato como dispositivo pedagógico, pero que se centraba también en la potencialidad de ese relato para empezar a construir mecanismos de exigibilidad de derechos, de un acercamiento desde la sensibilidad de los jóvenes, un poco buscando trascender esas barreras de la indiferencia que se han puesto en la escuela, y priorizando pues a las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Entonces a la ciudad de Bogotá llegan 16 mujeres, todas ellas de regiones diversas, que ejemplificaban un poco esa diversidad propia de nuestra cultura, propia de Colombia, pues venían de diferentes regiones. Ellas estaban una vez o una semana en Bogotá y volvían a viajar a sus regiones para no interrumpir sus procesos, pues porque además de ser víctimas del conflicto, ellas se habían convertido en lideresas sociales de diferentes procesos en sus regiones, y contábamos con esa posibilidad de que ellas pudieran desplazarse a Bogotá una semana y luego regresar a su región. Entonces teníamos mujeres de Buenaventura, del Chocó, del Cauca, de Nariño, de Bolívar, mujeres de Boyacá, mujeres de acá de Bogotá, que fueron, sus voces fueron lideradas por mujeres de Ciudad Bolívar y de Sumapaz, y esto también enmarcado en los múltiples hechos victimizantes que ellas tenían y en pues en los diversos actores victimarios de los que ellas habían sido, pues del que se sustenta su hecho victimizante. De allí que los diálogos que se propiciaron en los colegios pues tuvo un componente fundamental de una diversidad y de un panorama y una lectura contextual bastante amplia de lo que estaba pasando con el conflicto armado en este momento. Y quisimos, digamos que orientar un poco, o la estrategia principal se pensó a través de un dispositivo pedagógico que denominamos Cartografía de la Guerra y la Esperanza.
inicialmente ese dispositivo iba a ser lo que guiara o el elemento principal del diálogo, porque les iba a permitir a las mujeres centrar su relato a través de la ubicación en su región y en su contexto, y posteriormente la cartografía se le daba la vuelta y estaba el mapa de Bogotá, donde esperábamos pues que entrara la interlocución de los estudiantes. Sin embargo, con el desarrollo de los diálogos, y esa es una de las ganancias de los aprendizajes que nos deja el proceso, pues esta cartografía pasó definitivamente a un segundo plano, y el elemento potencializador allí fue únicamente el testimonio. La narración de las mujeres fue el elemento que más tuvo fuerza en estos diálogos. Entonces, la cartografía que ustedes ven allí en las fotos se intentó dejar como de una manera que pudiera adaptarse a las diferentes regiones de las que las mujeres hacían parte, y como les digo, posteriormente se le daba la vuelta a esa herramienta para que pudiera ejemplificar o para que los chicos de los colegios empezaran a hacer sus aportes allí. Bueno, quisiera contarles un poco los principales logros a nivel cuantitativo que tuvo este proceso, pero más que las cifras que vemos allí representadas, también quisiera hacer un poco un reconocimiento a las instituciones y como al potente ejercicio que se desarrolló, porque con este ejercicio se llegó a las 20 localidades de Bogotá. En las 20 localidades se hicieron diálogos pedagógicos de la memoria, en 110 instituciones educativas, 110 instituciones que abrieron sus puertas a mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, y de esas 110 instituciones educativas, creo que en la mayoría de ellas se mantienen hoy iniciativas de paz a raíz de este componente de diálogos con las mujeres. Entonces, casi que 2 años después de iniciado el proceso, aún en esas instituciones educativas tenemos pues iniciativas de paz desde los docentes y desde los jóvenes. Se realizaron 290 diálogos y el total de la población impactada fueron 10.814 personas que se beneficiaron de este proceso. Pero reitero, más allá de la cifra, más allá del número de personas que pudieron participar allí, es el valor y el valor muy enriquecedor que tuvo sobre todo pues una iniciativa proyectada desde el distrito, como la voluntad de estas instituciones de acercar esa cátedra de la paz de una manera vivencial para los estudiantes, a fin de que no se convirtiera en algo lejano, en algo que seguimos viendo allá, y en la única responsabilidad de los docentes del área de sociales. Entonces, en el componente de los diálogos con docentes, tuvimos la posibilidad de llegar a todos los docentes de todas las áreas, que aún sin ser del área de sociales también reconocían la necesidad y la responsabilidad de empezar a trabajar este tipo de problemáticas en sus aulas. Entonces, creo que es un componente muy fuerte y un valor muy fuerte por parte de las instituciones y por parte de las mujeres y las personas que acompañaron este proceso. Y refiriéndome ahora a los hallazgos en clave pedagógica y metodológica, quisiera empezar reconociendo que allí es donde hablo de que la cartografía pasó a un segundo plano, porque solo el testimonio tuvo el valor suficiente de romper todas las barreras que se generaban en el aula. Entonces, al ingresar al aula, pues las 16 mujeres que venían, si bien eran mujeres lideresas de sus comunidades y si bien han tenido todo un proceso de sanación y todo un proceso de elaboración del dolor en los años posteriores a su hecho victimizante, pues era la primera vez que ellas se enfrentaban al escenario educativo con todo lo que ello conlleva. Entonces, por un lado estaban los 40 estudiantes que, lejos de acercarse a esta temática de manera voluntaria, pues lo hacían casi que agradeciendo el hecho de perder las 2 horas de clase. Entonces, sí, y no estaba esa motivación inicial, pero aparte de ello también pues podríamos encontrarnos desde el rector que nos negaba la entrada a la institución por creer que estábamos haciendo política y nos decía abiertamente, pues no, acá no se puede desarrollar este proceso porque ustedes vienen a hacer política,
hasta el docente que en medio del diálogo, en medio del testimonio de las mujeres decía, señor Sánchez, su cuaderno, o no me presentó tal cosa. Y pues en medio de un relato tan doloroso, tan cruel como ese, y que pues digamos que no pudiéramos llegar a esa sensibilidad de los docentes o de los mismos estudiantes, pues era como los principales temores de las mujeres. Sin embargo, si bien ese primer acercamiento a la escuela fue para ellas un reto muy grande, también pues debo decir que no en todos los colegios se logró el propósito pues a cabalidad, y sí hubo aulas en donde definitivamente pues no pudimos conectar con los jóvenes, y eso generó también un aprendizaje muy grande para las mujeres, y era decir, entonces, ¿qué sigue ahora? Si no logramos a través de este testimonio y si no logramos a través de estos procesos de construcción de memoria sensibilizar a estos estudiantes, bueno, ¿qué nos hace falta? Y por eso también, digamos que acogíamos o defendemos la idea de los oficios de la memoria, cuando ellos en los colegios nos decían, es que la memoria no solo se narra, y la memoria también se huele, también se cocina, la memoria también se imprime, se teje con las mujeres del costurero, y todos esos elementos pedagógicos a los que ellos acudían eran los que verdaderamente nos permitían decir, en algún momento se lograba enganchar a los jóvenes en ese proceso de construcción de memoria. Todo claro, mediado por la narración y por el testimonio, porque en definitiva el testimonio en la escuela se convirtió también en ese proceso de resistencia, denuncia y dignificación para las personas que han sido víctimas del conflicto. Las mujeres, si bien empezaron su discurso y su relato en primera persona, en todos los colegios sucedió que ese discurso, ese relato, esa narración fue transformando esa primera persona a empezar a entender a un nosotros. Y el nosotros tejido por intervenciones de jóvenes que también empezaban a manifestar su condición de víctima, que había sido completamente oculta para la comunidad educativa. Ninguno de sus compañeros lo sabía, igual en los profesores, igual en los pocos diálogos que se tuvieron con familias. Pero en el colegio empieza a entretejerse esas narraciones individuales con las narraciones colectivas, y la experiencia, el dolor, el sufrimiento, la vivencia empieza a ser ese motor, ese vehículo de la memoria, que además no se proyectaba únicamente en términos del pasado, en algo que ya acabó, sino en un tema y en unos sentires inconclusos que se proyectaban a ese momento, al presente, y que además empezaban a generar transformaciones a futuro. Y entonces empezaban diferentes manifestaciones, propuestas de los jóvenes, propuestas de los docentes, de cómo no dejar ese diálogo ahí, no dejar ese diálogo en las 2 horas de clase, sino que sigue ahora. Y más cuando nos estamos preguntando por esa implementación de la Cátedra para la Paz, que nos parece tan lejana y tan desconocida, y pues de tanta responsabilidad para los docentes, pero de tan pocas garantías para la escuela. Entonces se empiezan a proyectar una cantidad de iniciativas por parte de la comunidad educativa que decían las mismas mujeres. Recuerdo las palabras de una de ellas, Delis Palacios, que es una mujer del Chocó, víctima de la masacre de Bojayá, cuando les decía a los estudiantes que en todos estos años de lucha y de resistencia que ella ha tenido desde la masacre, era la primera vez que sentía que su ejercicio como defensora de derechos humanos estaba cobrando sentido, porque ahí mismo se materializaban sus iniciativas, ahí mismo se materializaba esa historia de dolor y esa historia de sufrimiento en otra historia que se reconocía en ella, que reconocía el dolor y que se reconocía como ese otro además. Entonces lograban las mujeres quebrar la indiferencia y quebrar un poco la insensibilidad a la que nos ha arrojado pues tantos años de guerra, y allí no valió ninguna otra herramienta pedagógica, ni la cartografía, ni el acompañamiento psicosocial que en algún momento se pretendía por parte pues del equipo de FICOMPAS, pues quedó absolutamente relegado por esa fuerza contundente del relato, del discurso de las mujeres, y además de eso, porque el relato no solamente se centraba en el hecho victimizante, sino venía a ilustrar una riqueza cultural anterior, una vivencia de una experiencia de vida en su territorio, en su cotidianidad, incluso antes de la guerra.
Luego, las consecuencias de ese conflicto, su hecho victimizante y además de eso el valor y la resistencia que adquieren como mujeres lideresas de derechos humanos, al empezar a defender este territorio y a transformar esa condición de víctima. Y allí en el colegio, en el aula, es cuando empiezan a ver pues que eso cobra sentido. Entonces los jóvenes, además de ver el testimonio de la narración de un hecho violento, cruel y desgarrador, pues también lo leen y lo proyectan en términos de una sensibilidad humana pues bastante amplia. Se hace entonces allí, se configura el testimonio como esa resistencia al olvido por parte de todos los actores que se involucraban y empiezan a ser escuchadas las voces excluidas por la historia oficial, que es quizás como uno de esas categorías en las que interfiere la construcción de memoria. Pero además de eso, las personas que participaron de los diálogos empiezan a verse, a leerse en el dolor del otro y a entenderse como sujetos social y políticamente transformadores y comprometidos con esas transformaciones a futuro. Entonces, los diálogos tenían una riqueza increíble que en esos momentos de sanación, en esos momentos de dolor, se veían nutridos por esa diversidad cultural y, por ejemplo, las mujeres de Buenaventura, en todos sus discursos reelaborados y reinventados muchas veces, al momento en el que se movilizaban esas emociones terminaban con alabados, o terminaba, por ejemplo, Mamá Carmenza, que es indígena Misak, terminaba también haciendo algún ritual, o de hecho iniciaba sus diálogos hablando en su lengua propia y además pues vinculaba a los jóvenes con ese panorama antes a su hecho victimizante. Entonces allí es de una riqueza y un valor cultural que el testimonio no solamente arrojó esa parte de la violencia, sino pues muchos otros elementos que empiezan a jugar un papel importante ahí. En eso entonces empieza a ser la memoria histórica su papel, la construcción de memoria su papel en la transformación de identidades y subjetividades y pues hay muchas categorías que entrarían en juego en esos diálogos, pero quisiera puntualizar en esta oportunidad en 3 categorías y pues digamos por la contundencia de las transformaciones que se vieron allí. Por un lado, la categoría de víctima, iniciando con las mujeres, como les digo, eran mujeres que no tenían o que no habían tenido un acercamiento previo a la escuela, pero sí habían tenido todo un recorrido, todo un bagaje como defensoras de derechos humanos y en eso escuchar las voces de mujeres tan valientes, tan fuertes, de mujeres que pues además engendraban la sensibilidad humana, la sensibilidad de la mujer y la transmitían o querían transmitirla a un grupo de estudiantes que inicialmente se veían bastante apáticos a la temática. Sin embargo, su rol también se transformó y con las proyecciones que ellas mismas hicieron de ellas, de cómo empezaron a leerse y a entenderse de manera distinta cuando las transformaciones en el aula se materializaban ahí, a los 10 minutos después de empezar su relato, y empezaron a leerse y a entenderse como pedagogas de la memoria. Y así fue, y esa fue la denominación que después se trató de posicionar con la Secretaría de Educación, pero era haber convertido a las mujeres se convirtieron en esas pedagogas de la memoria, en poder transmitir esa narración oral, esa fuerza de sus testimonios y generar procesos de construcción de memoria en el aula. Pero por otro lado, existió el tema de un reconocimiento de una identidad oculta, como les digo, en la mayoría de colegios surgió a través de los diálogos de las mujeres, pues el reconocimiento de no una, sino múltiples voces que habían sido víctimas también del conflicto armado y que estaban completamente desconocidas, que habían sido completamente invisibilizadas, además por las dinámicas propias pues, de discriminación y de exclusión en el aula, pero que fue tal la sensibilidad y las emociones y como esa fibra tan sensible que tocaban las mujeres en sus diálogos, que propiciaban que estudiantes y docentes se manifestaran abiertamente y manifestaran su condición de víctima en un escenario donde nunca lo habían reconocido. Entonces,
empezar a leerse desde el dolor del otro, desde esa historia y ese reconocimiento del otro, permitió que empezáramos a hablar de nosotros proyectados a futuro, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, estaba también fuertemente el tema de la estigmatización juvenil y de pues el acercamiento a la escuela siempre pues propiciaba comentarios o propiciaba esos imaginarios colectivos que giran en torno al joven, y pues digamos que se trató de priorizar población de 9º, 10º y 11 porque se creía que eran los jóvenes a los que pues estaba más apta la temática para esto. Entre otras cosas porque pues esas dinámicas también hacen parte del colegio, y entonces al llegar a alguna institución pues no faltaba aquella ocasión en donde nos decían sí, vayan con sexto que no vino hoy el profesor, o no, es que hoy no hay clase en tal curso y están solos, entonces es como podían meter ahí como para acomodar los diálogos, pero pues no estaba el ejercicio de sensibilización previa. Sin embargo, fueron muchas más las veces donde los estudiantes, los profesores verdaderamente comprometidos crítica y políticamente con las pedagogías de la memoria, nos decían, no, yo quiero esto para mis estudiantes porque yo trabajo esto desde esta iniciativa, o lideraban diferentes iniciativas en los colegios que permitían y que se vinculaban muy bien con el desarrollo de los diálogos. Y allí entonces surgió esa transformación crítica de la que las mujeres tenían mucho temor, porque enfrentarse a una población joven, 40 jóvenes además, pues para ellas significaba pues una tarea bastante difícil, pero empezó a entenderse y empezamos a entender al joven como sujetos activos, social y políticamente comprometidos con esas transformaciones. Entonces el joven que de verdad a través de la sensibilización se levantaba y decía esto no puede seguir así, por eso y comentaban dinámicas propias de su escuela que reproducían y naturalizaban esas mismas violencias de las que las mujeres estaban hablando. Entonces, entender, por ejemplo, que al llegar a la escuela, el único imaginario, el único actor armado que tenían los jóvenes siempre era las FARC. Y cuando preguntaban las mujeres que quiénes eran los actores del conflicto, únicamente era la guerrilla el actor principal en esa violencia. Cuando no, únicamente referíamos el tema o acercarnos al conflicto armado, era acercarnos al tema de la violencia bipartidista, y quizás era el único referente que tenían los jóvenes del conflicto era la violencia bipartidista. Entonces ellos empezaban a leer cómo toda esa dinámica nacional se reproducía en sus instituciones. Y nos comentaban, por ejemplo, casos en donde el tema del gobierno escolar surgían cosas como, no, es que a nosotros sí vamos a escoger al representante de curso, pero nos dan helados y vamos a votar por el del color amarillo, o no, es que las elecciones acá en el colegio se hicieron por colores, y entonces, pero nos dan mejor refrigerio si vamos y mostramos que ya votamos. Entonces, pues como que empezamos a leer esas dinámicas locales, pero desde un panorama nacional. Y allí entonces era donde los jóvenes decidían también hacer parte y leerse como parte de esas dinámicas en su barrio, en su aula, en su colegio, pero también pues en la sociedad de la que hacen parte. Y además de ello también estuvo una categoría y una transformación en esas identidades de los grupos étnicos. Como les cuento, pues tuvimos alta participación de mujeres afro y mujeres indígenas, y Delis, por ejemplo, era una de las mujeres que más se daba en la tarea de reestructurar su diálogo cada vez que en el colegio o en el aula veía que había población de población afro, población indígena. Entonces ella misma se refería a los jóvenes y les decía, esto también te toca a ti, es que hace 20 años yo no podía, o una mujer negra no podía venir a un colegio a hablarte, y eso generaba que el joven inmediatamente pues se sintiera comprometido con esa obligación, esa responsabilidad, ese deber de recordar y de hacer memoria. Entonces, y sumado a ello, pues que en los diálogos siempre las mujeres traían a compartir como elemento de tramitación del dolor, pues alguna iniciativa, pues algo muy relacionado con su cultura. Entonces, en el aula siempre
se evocó aquellas prácticas culturales como elementos y mecanismos para la tramitación del dolor. De allí que pues, los diálogos fueran nutridos por una diversidad cultural o abogaran por una diversidad cultural muy fuerte. Otro de los aportes o otro de los aprendizajes de esta experiencia tuvo que ver con ese aporte bidireccional, que se mencionó bidireccional como, pues digamos, en los instrumentos que recogen la experiencia, pero que en realidad nosotros como en el equipo creemos que eso fue multidireccional, porque allí contemplamos un aporte tanto de las mujeres hacia la escuela como de la escuela hacia las mujeres, transformando el devenir que tenían ellas como lideresas sociales. Entonces la escuela le aporta diferentes elementos a las mujeres en su lucha social, en su lucha como mujeres, pero además ellas también logran configurar otros escenarios en la escuela. Entonces es un aporte, pero además de eso lo denominamos también multidimensional porque pues todos los participantes allí tuvieron un acercamiento distinto y una lectura distinta a ese panorama. Y en definitiva pues este diálogo o estos diálogos lo que permitían era un llamado a la esperanza, porque nos dimos cuenta que en la escuela efectivamente, o la población efectivamente cree y tiene un imaginario de paz, pero no cree que sea posible alcanzarla. Entonces, en los colegios hablábamos, cuando nos acercábamos al tema de los diálogos, lo veíamos como algo que únicamente sucedía ya en las regiones y que nosotros desde acá, desde Bogotá, no teníamos nada que ver con eso, y mucho menos ellos como jóvenes. Y en definitiva, quebrar esa indiferencia a través del testimonio de las mujeres fue lo que permitió que surgiera y se capitalizara allí un llamado a la esperanza y se vislumbrara desde los jóvenes esa esperanza y ese reconocimiento a la labor de las mujeres, pero además, pues digamos que se consagraba eso de lo que hablaban ayer en la entrega de armas, y era pues empezar a tomar la palabra como nuestra única arma, esa arma que nos va a permitir pues seguir escuchando ese silencio de los fusiles, ojalá perpetuamente. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Vamos entonces ahora a escuchar a Gabriel Vélez. Gabriel es estudiante de doctorado del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad de Chicago. Estudia la formación de identidad en adolescentes a partir del desarrollo de los conceptos de ciudadanía, derechos humanos y paz. Está interesado en apoyar el proceso de entender cómo los jóvenes de antecedentes y contextos diversos llegan a procesar y responder a las experiencias, normas, expectativas y discursos que se encuentran en sus ambientes respectivos. Su tesis doctoral estudia las maneras en que los adolescentes colombianos comprenden la paz, el proceso de paz y cómo actúan en relación con estos conceptos. Gabriel ha titulado su charla Visiones de estudiantes de colegio sobre los acuerdos, el futuro y la paz. Muchísimas gracias, Gabriel. Okay. Buenos días todos y todas. Primero, ¿cómo estamos? Bien, después del descanso, ¿no? Entonces, primero quiero agradecer a Ariel y también a los otros invitados. Esto creo ha sido un evento increíble y yo he pues, aprendido un montón y espero que ustedes también. Y hoy voy a presentar un poquito de un trabajo que estoy haciendo aquí en Bogotá sobre las actitudes y los pensamientos de los jóvenes sobre la paz y el proceso de paz. Mi agenda para esta presentación tiene 6 puntos. Primero, les voy a compartir por qué yo creo que es importante no solo tomar a los jóvenes en cuenta, sino también tomar en cuenta lo que ellos mismos están pensando. Después, voy a dar un resumen de los aspectos del desarrollo humano que son importantes para este análisis y presentar unos estudios anteriores que han enfocado en la formación de los adolescentes con respecto a sus ideas sobre la paz y la guerra. De ahí, voy a compartir lo que encontré en mi investigación durante el periodo antes del plebiscito, lo cual incluyó una muestra de casi 100 adolescentes de Bogotá y los alrededores de la ciudad. Finalmente voy a presentar algunas de las conclusiones que he sacado de esos datos.
pero no las comparto para que sean la última palabra, sino para empezar una conversación aquí en el foro sobre este tema. Además, este es el primer paso de lo que sea, pues espero sea, un proyecto más amplio. Mi meta hoy es argumentar la necesidad de darles más espacios a las próximas generaciones colombianas para su voz y de incorporar esa voz en todos los niveles del proceso de paz, desde los mecanismos de la implementación de los acuerdos hasta en los contextos interpersonales, en los barrios y en los colegios. Yo creo que nuestra meta, pues lo que debemos estar haciendo es más de educarlos, es escucharles y conocer sus perspectivas para apoyarlos mejor en ser constructores de paz. Entonces, empezando con eso, tengo la pregunta, ¿por qué la juventud? Y yo creo que yo estoy demasiado metido en eso porque yo respondo, ¿por qué no? Pero para como argumentarlo un poquito, por un lado, creo que todos aquí podemos decir que claramente los jóvenes son importantes en la construcción de una Colombia en paz. Esto es algo que sabemos muchos de nosotros por trabajar con jóvenes, pero también hay varios estudios que muestran que la manera en que ellos entienden lo que está pasando en sus sociedades puede influir la formación de ellos como ciudadanos. Es decir, si creen que la paz es posible y que pueden apoyarla, es más probable que vayan a internalizar identidades de ciudadanos activos y constructores de paz. Por esto, la juventud ha surgido como un tema saliente en muchos discursos a un nivel nacional sobre la paz. Por ejemplo, el presidente Manuel Santos muchas veces ha hablado de los jóvenes, ¿no? Y ha llamado a ellos. Entonces, aquí hay un discurso de hace, creo, casi como un año, y él dice: les voy a pedir a todos los jóvenes del país el inmenso favor de que me ayuden, ya que este año es un año de definiciones para Colombia. Vamos a firmar la paz con las FARC, así que ustedes son de especial importancia para todo el pueblo colombiano, pues contamos con la juventud para legitimar la paz. Y esta es solo una muestra de muchas citas en que él y el gobierno llaman a la juventud. Este énfasis en los jóvenes no solo viene de él y el gobierno, también está comunicado por el otro lado, las FARC. En los comunicados que salieron de su 10ª conferencia, ellos llamaron a la juventud a no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya y no convertirse en viejos prematuros. Además del gobierno y las FARC, hay muchas más llamadas a la juventud a que sean constructores de paz, enfatizando que son actores importantes en el camino a una Colombia en paz. Estas llamadas provienen de los mensajes que los jóvenes reciben en los colegios, los medios, los diferentes grupos juveniles y ONGs, en sus familias y varios otros contextos, ¿no? Hay muchas influencias así. Los mensajes que reciben, por supuesto, no necesariamente estén siempre en acuerdo con lo que ellos mismos ya piensan. La diferencia entre el mensaje que ya han formado en sus cabezas y el mensaje que reciben por varias fuentes puede crear disonancia. Además, la diferencia entre las dos maneras de pensar puede influir sus conceptos de ellos mismos, sus conceptos de la sociedad y sus papeles como ciudadanos, hasta que puede también tener un potencial de influir el futuro del país. Entonces, aquí es donde yo he enfocado mis estudios, en los procesos psicológicos adentro de los adolescentes, mientras procesan todo lo que está en sus entornos y responden con sus conceptos, sus actitudes y sus acciones. Antes de presentar mi propia investigación, voy a resumir lo que la literatura y los estudios ya realizados nos pueden decir de la adolescencia y la formación de conceptos de paz. Primero, es importante siempre pensar en los jóvenes en el contexto de su desarrollo humano, es decir, recordar que ellos en la adolescencia están experimentando procesos psicológicos, biológicos, sociales, que son muy distintos a los de otras etapas de la vida. Aunque siempre habrá variedad individual y el desarrollo humano es un proceso de toda la vida, hay ciertos temas que son sobresalientes en la adolescencia. Al principio de la adolescencia, empiezan a salir más de sus contextos íntimos de la familia y pasan más tiempo con los amigos e interactuando con otros en sus comunidades. Junto con esto, el cerebro adolescente está desarrollando la capacidad de pensar en una manera más abstracta.
La combinación de estar más conectado con los amigos y tener una mente que es más y más capaz de pensar críticamente puede llegar a influir el entendimiento emergente sobre la sociedad y sus estructuras y sistemas. En lo personal, los individuos también empiezan a formar conceptos de quiénes son y de sus papeles en la sociedad. Y estos conceptos tienen una relación bidireccional con sus ideas, esperanzas y planes para un futuro propio. Investigaciones previas han encontrado que estos cambios y procesos relacionan con las ideas sobre la paz que tienen los adolescentes. En los preadolescentes, el concepto que más se encuentra es una paz negativa, o la ausencia del conflicto y la violencia. A los 12 años se empiezan a ver más y más menciones del respeto y la tolerancia como elementos necesarios para la paz. Unos años después, muchos la definen pensando en sus relaciones interpersonales. Es decir, la paz tiene que ver con el tratamiento entre las personas. A un nivel más amplio, mencionan menos la ausencia de guerra y notan más que se hace la paz con la implementación de valores en los sistemas sociales, como los derechos humanos y la democracia. A través de todo, definen la paz usando emociones positivas como la felicidad y la tranquilidad. Con todo eso es importante notar que estos temas han salido de estudios de Irlanda y los Países Bajos. Mi investigación inicia lo que espero vaya a ser una extensión de esta literatura aquí en Colombia también. En Colombia, la paz es una palabra que se ve en muchas partes y es integral para este momento. Entonces, aunque estos estudios nos pueden dar un marco teórico, es necesario hacer investigaciones para entender cómo estos procesos se manifiestan en los jóvenes colombianos. Por esto empecé con una pregunta básica. ¿Qué piensan los jóvenes? Y cuando digo jóvenes estoy pensando en los adolescentes, sobre la paz. Para llegar a contestar esta pregunta, también hay que investigar cómo entienden los jóvenes lo que está pasando al país y cómo lo conectan con sus proyectos de vida. Estas son preguntas fundamentales que seguramente algunos padres y profesores ya hacen, pero a un nivel más formal y amplio se han hecho muy pocos estudios investigándolas con los jóvenes, aunque creo que uno es lo de Ariel que nos vemos ayer, investigando este tema un poquito más y más. Además, hay que tener una mejor idea de sus caminos como ciudadanos adultos del futuro. Mi investigación hace parte de mi tesis de doctorado y para esta presentación hoy voy a enfocarme en dos partes, estas partes acá. Primero les voy a mostrar un plebiscito simbólico que hicimos antes del plebiscito sobre los acuerdos y después les voy a presentar los resultados de entrevistas con jóvenes de Bogotá. Entonces, primero, unas semanas antes del plebiscito por todo el país, hicimos un plebiscito simbólico con los alumnos de secundaria de la Alianza Educativa. En total tuvimos casi 2,000 alumnos de los 5 colegios y como se puede notar aquí, esos resultados corresponden mucho a cómo votó el país. Es decir, ganó el no, pero ellos estaban muy divididos. Mirando los resultados por colegio, notamos que la diferencia más marcada es entre el porcentaje que votó en blanco. Entonces, es decir, que por colegio el no ganó. Por lo general, estos datos cuantitativos nos muestran que para estos jóvenes, como para el electorado colombiano, había división en las opiniones sobre el proceso de paz. Una mirada así nos plantea la pregunta: ¿qué pensamientos e ideas están motivando estos votos? Entonces, la segunda parte de mi investigación pretendió explorar en más profundidad esta pregunta. Entrevisté a adolescentes entre julio y septiembre del año pasado. Cuando terminé, tuve una muestra de casi 100 participantes de 14 sitios aquí en Bogotá, un sitio en Cucunova y 2 en La Palma, Cundinamarca. Aquí se puede ver que aunque la muestra de Bogotá no cubrió toda la ciudad, sí incluyó diversas partes y alumnos de los colegios de estrato 0 hasta el estrato 6. También la muestra incluyó un nivel casi igual de hombres y mujeres. Las entrevistas duraron más o menos una hora y tocaron varios temas. Estos son unos ejemplos de las preguntas que les hice a los adolescentes para investigar sus pensamientos e ideas.
enfocar en dos partes: sus ideas sobre el concepto de la paz y también cómo piensan en sus futuros. Aquí hay uno de los temas más marcados del análisis de las entrevistas. Para hacer este análisis, separé los sitios en tres grupos: los colegios que mayormente tienen estudiantes de estratos 0, 1 y 2, los que tienen estudiantes de estratos 3 y 4 y los que tienen estudiantes de 5 y 6. Creo que siempre cuando uno divide los colegios en un grupo es difícil, ¿no? Pero eso para mí intenté como ver si había diferencias entre estos grupos así. Como se puede notar, los diferentes grupos respondieron de una manera similar en algunos temas. Por ejemplo, casi 25% de cada grupo dijo que la paz es posible, que se puede lograrla en una sociedad humana. Al mismo tiempo, hay unas diferencias notables, particularmente en el porcentaje de participantes que habló de la igualdad en la sociedad, que se sintió capaz de ser activos en construir la paz y que pensó que la paz es solo un ideal que no se puede lograr. Estos son temas generales y mirándolos en más detalle demuestra que los contextos íntimos afectan las maneras de pensar la paz. Con el tema de la igualdad hay una diferencia importante en los diferentes grupos. Los participantes de los estratos bajos mencionaron más la desigualdad de la sociedad, es decir, hablando de lo económico, por ejemplo. En los otros grupos hablaron de la igualdad con respecto a la libre expresión, que cada persona debe tener la posibilidad de ser sí mismo. Entonces, por ejemplo, esta joven de un colegio privado del norte dijo que la paz significa que cada persona tiene el derecho de su opinión. Se puede llegar a una especie de igualdad, pero que no sea totalmente que todos piensen igual, sino que cada uno como tolerancia. Esta es la palabra. Que no sea yo tengo que apoyar totalmente a la persona, pero respeto lo que la persona opina. Por lo contrario, esta joven de un colegio público del sur habló de que la desigualdad en la sociedad colombiana es un obstáculo para la paz. Porque la paz se acaba cuando en las ciudades y en el campo realmente se respeten los derechos de los ciudadanos y no simplemente por nosotros decir que va a existir un cese de fuego. Es que ya no existe una paz como tal en Colombia porque van a seguir personas aguantando hambre, personas violando a sus derechos humanos y esto no es un país en paz realmente. Donde sucede esto, no hay paz. Otro tema destacado es la autoeficacia. Desde una perspectiva psicológica, para poder ser constructores de paz, los jóvenes primero se tienen que creer capaces de hacerlo. En estas entrevistas, pocos adolescentes mencionaron este tema, aunque se puede notar que en los estratos 3 y 4 era un poquito más alto. Pero en total de los 96 participantes, 20% hablaron de poder reforzar la paz en sus entornos. Y el porcentaje de adolescentes de la muestra pequeña fuera de Bogotá fue aún más bajo. Los que sí hablaron de su papel personal en la construcción de la paz, dijeron que primero hay que haber paz interior y en la familia. En este sentido, la capacidad de una persona de construir la paz en el entorno empieza con el estado interior. En este ejemplo, este joven de un colegio público de estrato 3 y 4 explicó por qué se sintió capaz de generar la paz en sus relaciones interpersonales. Pues pienso también que la paz es de uno mismo, ¿no? O sea, pueden existir conflictos y dilemas en lo que usted vive, pero es también si usted se siente tranquilo con lo que usted hace, la paz usted mismo se construye, la forja en su sentir. Otro resultado para destacar es que casi la mitad de los adolescentes de los colegios de estratos 5 y 6 dijeron que la paz es utópica, o sea, linda, pero casi imposible para conseguir. Estos jóvenes tienen mejores oportunidades y viven en barrios más seguros que los de los otros estratos, pero sus preocupaciones de la inseguridad se manifiestan en sus definiciones de la paz. Por ejemplo, este joven de estratos 5 y 6 habló de todos los problemas en la sociedad que impiden la posibilidad de la paz, aunque él, en otra parte de la entrevista, dijo que personalmente no los había vivido. No creo vivir en paz. Uno puede ver violencia,
Uno puede ver niños metiendo droga, por ejemplo, haciendo un problema más en el Estado. Puede ir a los campos y ver guerrillas, ver gente que se está haciendo extorsionada. El mismo gobierno es un gobierno corrupto. Ya no es paz. Entre las varias partes de las entrevistas, también exploré cómo estos adolescentes están construyendo una visión del futuro. El discurso dominante en Colombia y en la literatura académica enfoca en cómo los jóvenes tienen que ser líderes en la construcción de la paz para crear un futuro mejor para ellos mismos, pero también para el país. Entonces es importante brindarles los espacios para expresar sus propias visiones del momento en relación con sus proyectos de vida y el futuro que ellos ven para el país. Con este objetivo, les pregunté a ellos qué ideas tenían para sus propios futuros y también si creían que el futuro del país se relaciona con lo suyo. En este gráfico, las primeras 4 categorías, entonces estos 4 que están aquí, estos son los temas que sobresalieron en las respuestas a qué esperan para sus futuros propios. Las últimas 2 categorías que están ahí a la derecha, estos indican si dijeron que su futuro está relacionado con lo del país o no. En comparación con los otros grupos, un porcentaje más alto de los adolescentes de estratos 5 y 6 mencionó el conflicto armado en su respuesta y pensó que el futuro del país afectará a lo suyo. También la mayoría de los adolescentes de estratos 5 y 6 dijeron que querían apoyar a Colombia. Pero estas respuestas no reflejan solamente una diferencia de voluntad en apoyar al país o a la paz, sino también los diferentes contextos en que ellos viven. Muchos de los participantes de estratos 0, 1 y 2 dijeron que hay obstáculos para ganarse la vida y por eso creo enfocaron en esto. Aquí les muestro un ejemplo de estas perspectivas y específicamente mencionaron la falta de oportunidades para estudiar y tener carreras de las cuales se pueden vivir. Este joven dijo, yo quiero estudiar gastronomía, me encanta cocinar y pues no sé si me queda mejor ir adelante, si tener todo lo básico como para estar bien estable. Si las cosas empeoraran o algo así, pues mi futuro no sería lo mismo, porque como la corrupción y todo esto, ya las universidades son muy caras. O como que el gobierno vicioso y quiere más, entonces pues digamos, las personas que tienen bajos recursos no pueden llegar a una educación superior. Por lo contrario, muchos de los adolescentes de estratos 5 y 6 se imaginaron o se proyectaron como líderes del país en el futuro. Como muestran las palabras de este joven, ellos tienen los recursos y las posibilidades en la vida para imaginar un papel concreto para sí mismos en este futuro, en cambiar a Colombia. Entonces este joven dijo, yo quiero ser gobernante de Colombia, pero correcto. O sea, que la gente recuerde que sí hay gente correcta en Colombia, porque los políticos en Colombia, yo no creo en ninguno. Si mi futuro depende del futuro del país, por ejemplo, el cambio que se necesita en Colombia se tiene que hacer sin guerra. Bueno, acabar con la corrupción, comenzar que el país progrese, a que se vuelva a una potencia. En estos gráficos y las palabras de los jóvenes que les he presentado, hay mucha variedad y se nota que los contextos influyen bastante los pensamientos de los adolescentes sobre la paz y su papel en ella. Tenemos que tener en cuenta los contextos locales de los jóvenes porque nos dan un punto concreto para entrar en su formación como constructores de paz. Para terminar, me gustaría resumir algunos de los resultados que les he presentado hoy. Sobre la paz, las respuestas de estos adolescentes muestran la importancia de capacitarlos como actores activos y apoyarlos en imaginar la posibilidad de la paz en un contexto local y íntimo. Muchos de estos jóvenes dijeron que la paz empieza desde uno y desde la familia, pero a la vez notaron la violencia, las pandillas, la corrupción y otros obstáculos en sus barrios y en la sociedad. Para la eficacia es importante que se sientan que esto se puede cambiar. La eficacia también crece a través de darle a un adolescente un espacio para ser oído. Por ejemplo, a un joven no le puede convencer que la paz sea posible
si no verdaderamente le estamos oyendo y respondiendo a sus pensamientos, dudas y creencias. Además de esto, es posible ayudar a los jóvenes a formarse como constructores de paz, apoyándolos en sus proyectos de vida y visiones del futuro. Una meta importante es que ellos crean que la vida de cada miembro de la sociedad esté vinculado con el futuro del país. Hay que darles razones para trabajar para un futuro propio y también un futuro del país que sean mejores. Para esto, la sociedad civil y el gobierno necesitan expandir las oportunidades que les brindan a los jóvenes y darles razones para que ellos se sientan optimistas y que tengan un sentido de agencia. Como revelan estas entrevistas, trabajar en la paz y el futuro es importante y conectado para promover una ciudadanía juvenil comprometida y activa. Sin embargo, hay otros factores también que sí son importantes y por eso es necesario continuar hablando e intentando entender mejor a los jóvenes. Este estudio que les he presentado hoy es un primer paso hacia un país que involucra más a la juventud. Hasta ahora se han realizado pocos estudios sobre este tema y nos faltan muchos más en muchas otras partes del país para apoyar los programas que pretenden formar a los jóvenes. De esta investigación hay ciertas lecciones que podemos sacar para trabajar con jóvenes con el fin de que los apoyemos en ser constructores de paz. Primero es la importancia del contexto cercano. Es necesario que los jóvenes tengan espacios para procesar y dar sus ideas, porque así desarrollan el pensamiento crítico y la autoeficacia. Cuando están involucrados y oídos, sus pensamientos de lo que está pasando en la sociedad colombiana se vuelven más matizados. También les puede dar el sentido de que ellos mismos son importantes en construir la paz. Podemos reforzar todo esto si los apoyamos en relacionar la construcción de una Colombia en paz con sus propios futuros. Esos resultados son un comienzo que demuestra la necesidad de hacer investigaciones más amplias y estudios con una muestra nacional. Para terminar, quiero volver al discurso que viene del gobierno. Aquí Santos habló de que a través de la educación podemos entregar a los jóvenes herramientas importantes para construir la paz. Yo por mi parte digo que a los jóvenes se les puede entregar herramientas, pero es decisión de ellos cómo y cuándo las van a utilizar. Entonces, nosotros como académicos, profesores y gente que trabaja con jóvenes colombianos, necesitamos pensar más en sus propias perspectivas e involucrarlos en vez de solo enfocarnos en agendas que vienen de nosotros y del gobierno o de otros contextos. Entonces, muchas gracias y quiero agradecer especialmente a los que apoyaron en esta investigación y presentación hoy y a ustedes por escucharme. Muchísimas gracias a Gabriel por la presentación. Vamos entonces a la última presentación de esta mañana. Diana Rodríguez. Diana Rodríguez es profesora asistente en la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá. Es doctora en Educación Internacional y Desarrollo, con énfasis en Derechos Humanos y Educación para la Paz en el Teachers College de la Universidad de Columbia. Sus intereses académicos se encuentran en las intersecciones entre la violencia estructural y política y la educación básica en América Latina. A través de un enfoque etnográfico que incluye métodos visuales, su investigación analiza los procesos sociales que conectan las políticas globales y nacionales con las prácticas en el aula en contextos afectados por la violencia. Diana ha titulado su charla "Cuando la guerra entra a las aulas". Listo. Antes que nada, quiero dar las gracias, a Ariel especialmente y a toda la gente que organizó el evento, a ustedes por estar acá a las 12 del día antes de almuerzo. Espero que la presentación valga la pena. El día de hoy les voy a presentar capítulo de mi tesis doctoral. Me gradué en mayo del año pasado y en este momento estoy trabajando en la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. La presentación se llama "Cuando la guerra entra a las aulas, un estudio de las afiliaciones entre estudiantes y actores del conflicto armado en Colombia".
para empezar, ahora, esto no. Ok, lo primero que quiero resaltar es que mi estudio, a diferencia de lo que hemos visto hasta este momento, no sucedió en territorio colombiano, sino fuera de los límites de territorio colombiano. Mi trabajo de campo fue en el Ecuador, en el Putumayo ecuatoriano. Lo único que nos separaba en el pueblo en el cual, ahorita les voy a contar en el cual estuve, era el río San Miguel. Entonces dormía todas las noches en el Ecuador, pero desde ahí se veía la frontera colombiana. La razón por la cual utilizo ese mapa bastante es porque nos permite darnos cuenta que si bien nosotros normalmente hablamos de conflicto armado colombiano como un conflicto interno, pues las fronteras de conflicto son porosas y hay presencia de actores de conflicto armado fuera de Colombia. Es importante tener en cuenta que este estudio lo realicé entre el 2013 y el 2014, previo a diálogos de paz. Entonces, para empezar a contextualizar, estas son cifras que son bastante cercanas para todos nosotros. Desde 1984 el gobierno ha reconocido 8.230.000 víctimas, de ellas 6.360.000 son desplazados internos y aparte de ese total, hay aproximadamente 400.000 personas reconocidas como refugiados. ¿Quiénes son refugiados? Una vez una persona ha sido desplazada por el conflicto armado y cruza la frontera nacional, puede aplicar a estatus de refugiado y ser amparado bajo la Convención de Naciones Unidas de 1951. Una cosa es que yo aplique por refugio y otra cosa es que me den el refugio. En el proceso, mientras que estoy tramitando el refugio, me llaman una solicitante de asilo y si el Estado decide no darme el refugio, voy a convertirme en una persona indocumentada. Esas son las categorías de política pública que nos permiten entender ese proceso. De esos 398.000 colombianos reconocidos como refugiados y 16.118 reconocidos como solicitantes de asilo. La mayoría están ubicados en Ecuador, Venezuela y Panamá, también en Costa Rica. Sin embargo, el perfil migratorio de la población colombiana que vive en Costa Rica es distinto, es gente que normalmente tiene los recursos para poder viajar por avión y no desplazarse por tierra. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hasta este momento, el gobierno ecuatoriano, a pesar de lo chiquito que es Ecuador, ha reconocido 60.329 refugiados, de los cuales 95% son colombianos. 12.981 de ellos viven en la provincia en la cual yo realicé esta investigación. Todas las fotos que aparecen en la presentación fueron tomadas por mí, excepto una que ya ustedes se darán cuenta, fue tomada por los jóvenes. Ya les voy a contar más. Sigo, ok. Normalmente cuando nosotros pensamos en la relación que existe entre conflicto armado y educación, se nos vienen unas categorías de política pública a la cabeza. Y cuando entramos al registro de unidad de víctimas o entramos a UNICEF, a ese tipo de organismos que nos dan datos sobre lo que está sucediendo, estas son las categorías que nos aparecen. Tipo de abuso, los enlistan y después toda esta población es empacada, por decirlo de alguna forma, dentro de estas categorías: víctimas, niños soldados, desplazados internos y refugiados. Mi investigación busca interrumpir dichas categorías de política pública desde un enfoque etnográfico. ¿Qué quiere decir eso? Voy al campo a ver de qué forma esas categorías han sido traducidas y son apropiadas por las personas. Mejor dicho, una cosa es lo que el Estado Nacional me está diciendo de cómo categoriza a estas personas en su relación con el conflicto, y otra cosa es cómo los niños, los profesores se apropian o no de esas categorías en su día a día. Cuando empecé mi trabajo de tesis doctoral, yo estaba muy preocupada con refugiados. Antes, pues yo empecé a pensar en el tema de refugio en el 2009, donde la discusión pública en Colombia estaba monopolizada, por decirlo de alguna forma, por el término de desplazado interno. Y cuando me di cuenta que Colombia era un país expulsor de refugiados, o sea, que producía refugiados, por decirlo de alguna forma, me di cuenta que eso era lo que yo quería investigar. Y cuando llegué a Ecuador dije, quiero entender cómo es que los niños colombianos que tienen estatus de refugiados tienen acceso a educación. Sin embargo, ya les voy a contar cómo fue cambiando mi proyecto de investigación.
Un día estaba sentada en el colegio y esto me lo dijo un estudiante, estábamos los dos hablando, me dice, refiriéndose a otro compañero, nosotros éramos amigos, él me empezó a hacer así, pim, pim, el gesto de una pistola, así, una vez me hizo y yo no le tomé en cuenta. Después empezó cada rato, yo dije, estos manes de por ahí, de Piñuña Negro, y allá hay harta guerra, ¿no? Y este man cada rato me hacía eso, o sea, éramos panas, pero de ahí yo le quité la amistad a ese man. Y acá es donde les voy a empezar a contar en dónde está ubicada esta institución educativa. Si bien el gobierno de Ecuador no durante el 2013-2014 no reconoció presencia oficial del Frente 48 de las FARC en el Putumayo, era una zona que estaba controlada por la guerrilla. Y en el mismo colegio, en la misma institución educativa, teníamos estudiantes que trabajaban para la guerrilla, estudiantes que estaban siendo reclutados para vincularse a las filas de la guerrilla, pero también estudiantes que habían sido desplazados. Mejor dicho, la concepción que nosotros tenemos normalmente de un salón diverso se expande cuando entramos a estos contextos donde hay una presencia histórica de actores de conflicto armado. Entonces, en este contexto, la pregunta de mi investigación fue, ¿de qué forma las relaciones que los estudiantes tienen con los actores del conflicto armado moldean sus relaciones sociales en la escuela? Normalmente en el campo de educación y conflicto armado y educación en emergencias pensamos en la irrupción de violencia política en el aula como una coyuntura, algo que sucede e interrumpe el día a día de la escuela. Sin embargo, eso no nos permite suceder lo que pasa en Colombia, donde llevamos décadas de guerra. Y mi pregunta era, ok, más allá del drama de que haya una explosión o que haya una toma de la escuela, ¿cómo permea esa presencia de la guerra el día a día? Entonces, para tratar de conceptualizar esta pregunta, para lograr ubicarme en el campo, como les dije, me fui a dos campos, uno educación en emergencias y el otro educación y conflicto armado, y me di cuenta que el paradigma que prevaleciera era el paradigma de las dos caras de educación. Hay un documento que en este momento es como ese documento que todo el mundo cita, Bush y Santarelli, del año publicado en el año 2000, donde dice, mira, la educación tiene dos caras. O por un lado, sigue perpetuando violencia a través de prácticas cotidianas, o por el otro, logra construir la paz. Y esa respuesta en términos positivos y negativos, a mí no me permitía entender qué era lo que estaba sucediendo en esta institución. A partir de ahí yo no podía entender qué era lo que le estaba pasando a ese estudiante en relación con su amigo. En esa lógica, en esa dicotomía, las escuelas se presentan en términos polarizados, ya sea como espacios que perpetúan la violencia o como espacios que restauran la normalidad. Los jóvenes también son vistos o como agentes disruptivos que hay que disciplinar o como aquellos sujetos que necesitan de la ayuda del adulto para ser recuperados de las trampas de la violencia. Y por otro lado, había un énfasis muy grande en las barreras de acceso físico a la escuela, pero no había miradas etnográficas a qué estaba pasando en el día a día en las instituciones. Para lograr entender de qué forma los estudiantes estaban conectados con estos actores del conflicto armado, construí y sigo construyendo este concepto de afiliaciones con los actores del conflicto armado. Para hacerlo, utilicé el término de capital social y de espacio social de Bourdieu, que nos define esas relaciones sociales, o sea, que me permitan definir esas afiliaciones como las relaciones que las personas en zonas afectadas por conflictos armados tienen con los agentes que participan activamente en actividades relacionadas con la guerra. Es importante tener en cuenta que estas afiliaciones no son estáticas y no están predeterminadas, o sea, cambian de acuerdo a las relaciones que existen entre las familias, cambian de acuerdo a la presencia y a la salida de instituciones, o sea, se están moviendo. Y eso nos permite darnos cuenta que mi preocupación era por lograr mapear las relaciones sociales que se estaban dando dentro de esa institución, o sea, algo que uno no siempre logra ver, o sea, que no se hace visible fácilmente. Esas afiliaciones
Yo argumento que terminan configurando los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción de los estudiantes, mejor dicho, juegan un papel fundamental en la forma como los unos ven a los otros y cómo se relacionan, y también la forma como asumen el lugar que ocupan en el mundo. Y como les dije anteriormente, pues no son unas afiliaciones que sean estáticas, mejor dicho, no quiere decir que si en este momento yo estoy trabajando para la guerrilla, pues esa vaya a ser la única afiliación que voy a tener con ese grupo armado. Quiero aclarar que la razón por la cual ahora estoy hablando de la guerrilla no es porque no reconozca presencia de grupos paramilitares en el año 2013 y 2014, como les dije anteriormente. Eso era una zona controlada por el Frente 48. Los paramilitares estaban más hacia la zona de Nariño, de la frontera colombo-ecuatoriana. ¿Qué argumento yo en este capítulo del estudio? Y es que las afiliaciones que los estudiantes mantienen con actores de conflicto armado son formas de capital social que configuran la posición que tienen en el mapa social de la escuela. O sea, hacen parte de la carga que nos ubica, que les permite ser entendidos por los otros. O sea, dependiendo de cómo se relacionan con esos actores armados, los profesores se van a acercar a ellos de una forma u otra y van a vivir su experiencia en la escuela de una forma particular. Este es un mapa entregado por una agencia multilateral y como ustedes se dan cuenta, la presencia de las FARC pues, va más allá del territorio nacional. El sitio en el cual hace mi trabajo de campo está en el espacio entre la zona azul y las dos bolitas rojas que aparecen ahí. Todos los nombres que utilizo en la presentación son seudónimos, igual que el pueblo lo voy a llamar La Misericordia. La comunidad educativa en la cual hice mi trabajo de campo es una escuela católica con capacidad para aproximadamente 800 estudiantes. La mayoría de los estudiantes venían de las riberas del río San Miguel y Putumayo. La escuela tenía un internado con capacidad para 75 estudiantes, de los cuales había aproximadamente un 8-10% que recibía becas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados de la ONU. La mayoría de los estudiantes se reconocían como colonos. Había grupos indígenas de 3 grupos distintos, Shona, Cofán y Quichua, y había una minoría de estudiantes afroecuatorianos y afrocolombianos. Eso es como en términos generales. Bueno, este colegio, simplemente para decirles que tenía desde jardín infantil hasta el último año de bachillerato, que es el grado 12 en Ecuador, y seguía el currículo ecuatoriano, el nacional. La forma como yo recogí datos fue a través de trabajo etnográfico, como les dije en un inicio. Fueron 13 meses donde cada mes viajaba durante 1 o 2 semanas. Por razones de seguridad no pude permanecer el año entero, entonces viajaba entre Quito y La Misericordia. Seleccioné 3 formas de recoger datos. La primera fue observación participante, entrevistas semiestructuradas y etnografía visual. De ahí se origina la foto que más adelante van a ver. Observé la forma en que los estudiantes entraban y salían de la escuela todos los días, asistí a reuniones de docentes, participé en festividades locales, pasé Navidad, Año Nuevo en La Misericordia. Además de eso, participé en la celebración de los 50 años de la institución educativa. Observé clases de grados 9º y 10º, y aparte de eso estuve con los estudiantes en los recreos, en las actividades extracurriculares. En la medida que era reconocido que la institución tenía presencia de estudiantes con estatus de refugiados, había presencia de organizaciones no gubernamentales, y por eso pude observar talleres de derechos humanos que eran implementados dentro de la institución. Y bueno, las personas a las que entrevisté me preocupa muchísimo terminar produciendo investigación que aísle actores sociales. No me interesa, o sea, si bien mi foco son los estudiantes, quería ver a esos estudiantes en relación con los docentes, con los administrativos, con las personas que le daban los talleres de derechos humanos. Y en términos de etnografía visual, lo que hice fue que le entregué a 10 estudiantes cámaras desechables y les pedí que por favor retrataran cómo era un día en su vida cotidiana.
en la medida en que yo estaba interesada en entender si la categoría de refugio que movilizaba tantos recursos en Ecuador entraba o no a sus vidas, quería darles la oportunidad de que me contaran si para ellos esa categoría servía algún propósito en su cotidianidad. Y ellos tomaron las fotos, después hicimos entrevistas colaborativas en donde analizamos las fotos juntos y después grupos focales con las fotos que ellos escogieron como las favoritas. Esta es la foto de la cual les estoy hablando, es la foto que tomó Grace. Esto sucedió al frente de su casa. Resulta que su mamá tenía un negocio de marranos, entonces hacía crecer marranos y como pues, estábamos antes de Navidad, entonces los vendía. Y lo importante para Grace de esta foto era mostrarme la presencia de los militares dentro del, o sea, en el pueblo. ¿Qué rol estaban cumpliendo esos actores de la guerra en el día a día de la misericordia? Después de terminar mi trabajo de campo, me di cuenta que los términos en que el conflicto armado había entrado en la escuela iban mucho más allá de esas categorías de política pública que les describí en el inicio. E hice este listado, esta tabla que aparece acá. Entonces, lo primero, una forma de estar afiliado con un actor de conflicto armado era con el ejército ecuatoriano. Es importante tener en cuenta que si bien en ningún momento el ejército ecuatoriano se enfrentaba ni con la guerrilla ni con el ejército colombiano, cada vez que había combates del otro lado de la frontera, los soldados ecuatorianos salían en barcos, en lanchas, a proteger la frontera. Y los estudiantes, que eran los hijos y las hijas de estos militares ecuatorianos, sufrían la angustia y la preocupación de pensar que algo les iba a pasar a sus papás mientras que estaban protegiendo ese límite nacional. Por otro lado, la presencia de la guerrilla generaba la oportunidad para afiliarse con ella de distintas formas. Una era a través de relaciones de parentesco. Había estudiantes que eran hijos, que eran sobrinos de personas que estaban en las FARC, pero además de eso también las FARC eran generadores de empleo dentro de esa región. Los estudiantes cultivaban coca y además de eso traficaban gasolina. Ya les voy a dar testimonios de todas estas afiliaciones que les estoy contando. Y por último, había también estudiantes que estaban siendo reclutados por la guerrilla. A diferencia de lo que sucede más hacia el lado de Nariño, el proceso de reclutamiento en la institución era un proceso más de negociación, un proceso más lento, que no llegaba y sacaba al niño y se lo llevaba para el campamento, sino que empezaba con entrega de tenis, de celulares nuevos. Ya les voy a contar más al respecto. Y en términos de la sociedad civil, pues había estudiantes que eran oficialmente reconocidos como refugiados, y si lo pensamos, eso es una institucionalización de esa afiliación con la guerra como víctima. Por otro lado, los estudiantes que estaban en tránsito de obtener el refugio, que eran indocumentados, y por último, estudiantes que dentro de la institución estaban siendo perseguidos por la guerrilla. Me quedan 10 minutos. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarles pequeñas viñetas de cómo los estudiantes hablaban de estas afiliaciones. Entonces, la primera, imagínense haber gastado meses de escribir un proyecto sobre refugiados, pensando en refugiados, estar preocupada por refugiados y escuchar la siguiente cita. Esto me lo dice Yuri. Nosotros no sabemos quién tiene tarjeta y quién no. Yo no tengo tarjeta. ¿No importa que no tengas tarjeta? Le digo yo preocupada. Y me dice, no importa, porque la tarjeta no significa que vaya a aprender. Yo voy a ser la que va a estar ahí, no la tarjeta. O sea, el refugiado, esa categoría que para la política pública era tan fundamental en el Ecuador, que era la que movilizaba recursos para atender a esa población, dentro de la institución educativa no cobraba vigencia. Le pregunté al rector si utilizaba la categoría y me dijo, no, nunca la utilizo, solamente cuando viene el ACNUR. El vicerrector, exactamente lo mismo. Y los profesores confundían el hecho de ser refugiado con el hecho de ser colombiano. No había una claridad ni una utilidad en esa categoría. No se diseñaban estrategias pedagógicas, estrategias de protección y tampoco tenía ninguna implicación administrativa en el día a día de la institución. La siguiente. Esta nos habla de cómo las redes de parentesco terminaban constituyendo
esas afiliaciones. Esto me lo contó un profesor. Un hermano de él había estado en la guerrilla, de este estudiante del cual estábamos hablando. Este joven se salió y por eso la guerrilla le buscaba a toda la familia. Él me conversaba que aquí la guerrilla les había encontrado nuevamente y por eso tuvieron que dispersarse. Sí, fue muy difícil esa situación. El estudiante era muy bueno, pero eso sí, muy callado. Por lo general, creo que ellos son más reservados. Acá estamos hablando de las afiliaciones que terminan generando en las redes de parentesco. O sea, si bien el estudiante del cual el profesor está hablando, por el cual está preocupado, no había tenido ningún vínculo con la guerrilla, el hecho de que su hermano se hubiera salido de las filas lo convertía a él en víctima de persecución. Y lo que es importante en este punto es pensar que normalmente en la categoría de política pública nos hubiera metido a estos dos grupos de estudiantes en la misma cajita, ¿no? Pues a la larga el refugiado es víctima y el que está siendo perseguido es víctima. Pero lo que nos damos cuenta es que dentro de la institución educativa tenían connotaciones muy distintas. Acá tenemos a una profesora, pues, o sea, esto es solamente una parte de la entrevista. Ella me cuenta todo el acompañamiento que hizo con ese estudiante porque le preocupaba enormemente perderlo. Parentesco, pero desde otra mirada. Resulta que en el Ecuador hay una preocupación legítima por la inclusión. La inclusión se piensa en términos de interculturalidad, cómo integrar a las comunidades indígenas, cómo integrar a las comunidades agroecuatorianas dentro del día a día de la escuela. Y esperando que este profesor me diera una respuesta como en esos términos, que era lo que normalmente escuchaba en el colegio en Quito, me dijo lo siguiente, cuando le pregunté por inclusión. Por ejemplo, los chicos que son del batallón, digamos, desde la casa misma les dicen que por precaución no deben inmiscuirse con jóvenes que sepan que están manejando armas, que estén con la guerrilla. Entonces se manejan ellos mismos por prudencia desde lejos. Los profesores veían que los hijos de los soldados ecuatorianos eran excluidos dentro del ambiente escolar. Por un lado, porque los papás los jalaban y les decían, les limitaban las oportunidades de socialización con otros estudiantes dentro de la escuela, pero además porque esos eran estudiantes que vivían dentro del batallón y que tenían unas formas de capital cultural, pues, distintas a las que tenía el resto de la comunidad. Eran estudiantes que han viajado por todo Ecuador, que han vivido en diferentes ciudades, incluso unos que han vivido fuera del país, entonces pertenecían a un grupo distinto. Para proteger a sus hijos, los papás, como les digo, circunscribían los límites de con quién te puedes meter y con quién no. Y acá está el testimonio de una madre de familia que me está contando cómo cuidaba a su hija de esas malas influencias. Lo que sí me gusta decirle a mi hija es que nunca diga con orgullo, mi papá es militar, que tiene cargo, pues porque había que disimularlo. Entonces, ¿tu papá qué es? Mi papito es agente vendedor. Mi hija dice eso. Dice, mami, pero yo ya estoy grande, yo ya no puedo mentir. Le digo, mi amor, es una mentira chiquita. Y lo que vemos acá son padres de familia tratando de proteger a sus hijos de esas malas influencias, lo digo entre comillas, de esas personas que los pueden poner en riesgo. Como les dije, como les mostré en la tabla anteriormente, una forma importante de afiliación era el empleo y el tráfico de gasolina en la frontera era una forma fácil de tener recursos. Este es el caso de una profesora que está preguntando por dónde está su estudiante y le dice, no, profe, salió a traficar gasolina porque necesitaba plata para poder pagar los materiales del proyecto final. A diferencia de lo que sucede con el cultivo de coca en esta zona, los profesores no se preocupaban mucho por el tráfico de gasolina porque sabían que era algo esporádico y que iban a regresar. Entonces era que simplemente iban a faltar a clase un día, encontrarse con el cultivo de coca, donde se iban por temporadas a apoyar a sus familias. Este es el testimonio de un estudiante que sembraba coca y me cuenta, yo sembraba coca con mi papá en las vacaciones, las manos se le ponen a uno amarillas y rugosas, la mata es bacana, es bonita, parece como un árbol de frutas, le salen flores. Después de recogerla la secábamos, la lavábamos, todo eso, ¿sí saben? Es parte del día a día y, mejor dicho, es una conversación que no es tabú. Uno de los retos grandes que tuve durante el tiempo que estuve haciendo trabajo etnográfico fue poder hablar de guerra. Porque palabras como guerra, paz, guerrilla son tabú.
no se pueden utilizar. Entonces yo tuve que aprender a moldear mi vocabulario, a moldear mi cuerpo para poder tener este tipo de conversaciones. Eso sí que después podemos hablar más de eso. Pero en este caso, hablar del tráfico de gasolina y hablar de coca hacía parte del día a día. Reclutamiento era la afiliación con la guerrilla que más le preocupaba a los profesores, y habían desarrollado toda una serie de estrategias para poder identificar qué estudiantes estaban estaban viviendo ese proceso de negociación. Ese es el testimonio de un administrativo. Ellos se mantienen reservados, se separan del grupo grande y hacen grupos pequeñitos, no juegan, no se hacen bromas pesadas, o sea, son unos tratos como, ¿cómo le digo? Como más serios, y las conversaciones son más en silencio. Ellos conversan entre ellos con cuidado, que nadie más se les acerque. Los profesores y los administrativos comentaron que una vez ellos veían cambio de corte de pelo por parte de los estudiantes hombres, veían ropa oscura, tenis nuevos y celular nuevo, sabían que la guerrilla estaba tratando de cogerse a ese estudiante. Es importante tener en cuenta que los profesores manifestaban que normalmente los estudiantes que trataban de llevarse eran los estudiantes que vivían en el internado, que no estaban con sus familias y que vivían normalmente en las orillas de los ríos, o sea, los estudiantes más vulnerables de la comunidad. Para cerrar, las conclusiones del estudio son las siguientes. El estudio documenta cómo las afiliaciones con actores de la guerra permiten conceptualizar un espectro mucho mayor de relaciones con los actores del conflicto armado que sobrepasan las categorías de política pública. Y por favor, no estoy diciendo que no necesitemos esas categorías. Obviamente las necesitamos porque nos permiten distribuir recursos y diseñar programas. Pero lo que sí estoy diciendo es que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo entramos a esas comunidades y qué rol están cumpliendo esas categorías. Las afiliaciones con los actores de la guerra son una forma de capital social que están presentes y que se están transformando en el día a día de las instituciones. La única afiliación que está institucionalizada, la de refugiados, fue la que menos importancia tuvo en ese contexto. Y por último, quiero hacer una invitación a que tengamos más estudios etnográficos en este tipo de contextos, que si bien los números nos permiten capturar fenómenos generales, necesitamos poder entrar para ver cómo es que se está viviendo, ya lo llamemos post-conflicto, post-diálogos, como le queramos poner, pero necesitamos entender qué es lo que está sucediendo dentro de la escuela si queremos pensar en construir paz. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Pues muy buenas las intervenciones de esta mañana. Muchísimas gracias por esos aprendizajes que nos han compartido. He notado pues que casi todos son licenciados o tienen formación de ciencias sociales o antropólogos, ¿verdad? Pero sí quisiera saber si alguno de ustedes ha pensado ubicar el trabajo social o la psicología en la construcción de paz desde las escuelas. ¿Alguien más por acá? Buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Ramírez, soy estudiante de licenciatura de Ciencias Sociales en la Universidad Distrital. Y pues tengo una pregunta, dado el caso de que me interesa el tema, pues es que me interesa la etapa de posacuerdo, digamos, en la escuela, pero ¿cómo los jóvenes de hoy en día ven esta etapa tan importante en la humanidad? O sea, si bien lo mencionaba lastimosamente, llegué ahorita sobre la mitad de la conferencia, tirado un poco hacia lo rural. ¿Cómo crees que podría esto manejarse desde la urbanidad, teniendo en cuenta que el contexto es totalmente diferente, a pesar de que la guerra también entra a través de los medios de comunicación y todo esto? ¿Cómo podríamos romper esos esquemas, digamos, tan amplios que hay por la cuestión de los medios?
Y la otra pregunta que tenía era respecto a cómo manejarse la geografía dentro de tu investigación. Sigamos una geografía de carácter humanístico en donde el espacio era netamente cambiante a todo momento, así más bien manejarse una geografía un poco tradicional, donde digamos, era un poco más importante el hecho en el sentido morfológico. Bueno, vamos a responder esas dos preguntas y luego ya tengo unas aquí escritas y con estas creo que cerramos por cuestión de tiempo, básicamente. Entonces, quizá Carolina puede ayudarnos a responder la primera pregunta que nos formularon. Bueno, mencionar también que el proyecto y en este momento un proceso que se adelanta en prevención de violencia juvenil urbana contempla el acompañamiento psicológico y el acompañamiento social a los actores involucrados, ¿no? Tanto a las personas víctimas como a los estudiantes y a los docentes que hicieron parte del proceso. Y allí, efectivamente, que estos aportes se consoliden en toda una propuesta de una ruta de acompañamiento psicosocial, pero se dio, digamos, un efectivo trámite a eso y tuvo un valor importantísimo y fundamental en el desarrollo de toda la experiencia cuando se lograba vincular a los sentires propios de la población. Es decir, las personas víctimas del conflicto armado siempre nos referían que los acompañamientos psicosociales a los que los que tienen acceso siguen en el tema de tramitar el dolor como algo que debe pasar. Y al contrario, ellas lo quieren considerar como algo que necesitan mantener para poder hacerlo sentir a otras personas. Entonces, quizás es un tema bastante amplio, bastante importante, pero que se configura en ese trámite del dolor desde los sentires y las vivencias propias de las personas, no desde la ciencia lejana que pretende incidir, sino más bien desde la cercanía de las comunidades. Solo quisiera comentar como una cosa, porque no puse en mi presentación, pero una cosa para mí es muy interesante, porque yo estoy estudiando en Chicago, y muchos me preguntan por qué vienes acá, a Colombia, y las conexiones y todo. Y esa pregunta me hace pensar, porque mi esposa ella trabaja en psicología en un colegio en Chicago. Y no sé si ustedes conocen bien, pero Chicago es una ciudad que tiene un nivel de homicidios y de violencia que es muy alto. Entonces, yo siempre estoy pensando en estas conexiones y yo traigo a veces esto a mis investigaciones aquí y yo creo que eso es algo bueno de este foro, que tenemos diferentes perspectivas, personas de diferentes países y una pregunta así tiene que ver mucho, que no solo estamos hablando del currículo del profesor, pero también del psicólogo o otra persona que está trabajando en un colegio y eso no solo está en el contexto de Colombia, pero hay conexiones y lecciones que también se puede conectar con otros países. Tengo aquí unas preguntas que conectan de alguna manera la otra que tenemos en el aire y así podemos ir enlazándolas y tratar de abarcar como la mayoría pues, de las cuestiones que se han planteado. Entonces voy a hacerles esta una a cada una, que de alguna u otra forma toca el tema que también nos quedó pendiente. Primero para Diana, preguntan, entiendo que la investigación mostró que, bueno, hay dos preguntas que básicamente son la misma, entonces la sintetizo. Entiendo que la investigación mostró que el hablar de guerra es un tabú, mientras que actividades ilegales como el cultivo de coca y el tráfico de gasolina no son tabú. La pregunta es entonces, ¿cómo encuentra la investigación que tiene lugar la representación social de la guerra en esa comunidad? Pues a partir de eso que es tabú y esto que no, entonces, ¿cómo es la representación social de la guerra que tiene lugar allí en la comunidad donde existe el trabajo de campo? Muchas gracias por esa pregunta, es una pregunta brillante porque realmente logra, o sea, espero que la respuesta evidencie la diferencia que existe entre la experiencia de guerra en un espacio urbano y un espacio rural. Primero que todo es una representación social que está marcada por la presencia de un silencio profundo acerca de lo que está sucediendo. Mientras, bueno, antes de que yo entrara a hacer trabajo de campo,
Hubo asesinatos de unas personas dentro del pueblo, las mataron en el puerto y les dejaron carteles diciéndoles mueres por sapo. Y eso fue un evento que yo me vine a enterar meses después de haber estado haciendo trabajo de campo, cuando uno espera que, o sea, lo que yo hubiera esperado es que al ser un evento tan escandaloso y que definitivamente marcaba el día, o sea, que rompía la cotidianidad de esa comunidad, pues fuera una de las primeras anécdotas que contaran, sobre todo con este enfoque etnográfico y donde vivía con el rector, con el vicerrector, con un administrativo. Hay silencio, hay un flujo de rumores y de chismes continuos. Todo el tiempo está sucediendo. Se escuchaban los combates entre la guerrilla y el ejército colombiano y al día siguiente silencio absoluto y de pronto a la semana empezaban a fluir historias de qué era lo que había pasado, si había sido un combate, si había sido una persona que había huido de la guerrilla y que la estaban buscando, quiénes eran los que habían originado. Entonces es una representación social que está marcada por esos vacíos y por esas tensiones. Por otro lado son experiencias vedadas, o sea, yo quisiera pensar que para el nuevo proyecto, y ahorita espero poder enlazarlo con la pregunta anterior, podamos pensar en una antropología del silencio, qué significa callar y qué nos está diciendo el no hablar de algo, además de las metáforas, eufemismos que se utilizan para hablar de lo que está sucediendo. O sea, yo aprendí que no podía decir guerrilla, me regañaron muy mal la primera vez que utilicé la palabra en el pueblo, una profesora me regañó y me dijo, eso no se dice acá, y aprendí pues que yo tenía que hablar era de los muchachos, que yo no hablaba de Colombia, sino que hablaba del otro lado. De combate nunca pude utilizar la palabra y por otro lado empecé a entender las metáforas que los estudiantes utilizaban cuando estaban recochando. Entonces me sorprendía muchísimo estar en el recreo y oírlos amenazándose, diciendo le voy a volver ese cuerpo un colador, le voy a llenar ese cuerpo de pepas, es que lo voy a peinar, y eran metáforas fuertísimas que, o sea, hacen parte de la representación social de lo que significa el conflicto dentro de ese contexto. No creo que sea una representación social, creo que una cosa es la experiencia de los migrantes, de quienes llegaban después de haber cruzado la frontera, y otra experiencia muy distinta era para los ecuatorianos. Hoy no lo mencioné en la investigación, pero el nivel de discriminación en contra de los colombianos en Ecuador es muy alto. O sea, RCN y Caracol no se han dado cuenta del impacto que tienen sus novelas en la forma como se construye el colombiano. Los estudiantes colombianos son vistos como guerrilleritos y narcotraficantes y las estudiantes niñas como prostitutas. Y son maestros refiriéndose a esta población de esa forma. Entonces, no, o sea, simplemente quiero romper la pregunta al decir que no es una representación social del conflicto, sino que son varias representaciones ahí negociándose. Y no quiero dejar de lado la pregunta sobre el postacuerdo, creo que vino de allá. No te puedo dar una respuesta en este momento porque tendría que hacer investigación, como te contesto, lo hice en el 2013-2014. El nuevo proyecto que tengo quiere ir al Tolima, quiero estar en los 4 municipios del sur del Tolima, el lugar donde nació las FARC, para ver qué significa construir paz en espacios educativos en ese contexto. O sea, después de haber estado en un momento donde el Frente 48 tenía todo este control, ver cómo está sucediendo. No creo que sea una narración de postacuerdo, creo que también van a ser muchísimas y tenemos, como decía Gabriel en su charla, tenemos que hacer investigación en Colombia sobre lo que está sucediendo. Sí, creo que lo contesté. Bueno, esta pregunta es para Gabriel. Pregunta, ¿cómo construir paz en un país tan polarizado donde hay malos y peores? Donde la memoria e historia se construye polarizada, donde se salvaguardan actores del conflicto y se estigmatizan a otros, haciéndolos ver como los únicos responsables del conflicto en el país. Entonces, ¿cómo construir paz en medio de la polarización que de alguna u otra manera está presente? Creo que eso es una buena pregunta y como dije, mi investigación tomó lugar durante los meses antes del plebiscito, entonces había mucha división. Pero algo muy interesante para mí es la palabra paz, pues implica algo que todos pueden por un lado estar de acuerdo, ¿no?
Porque, por ejemplo, yo entré en un colegio y uno que estaba completamente del centro democrático, estaba en el campo de Uribe, dijo, no es que no estoy para, pues no voy para la paz, no apoyo la paz, es que no apoyo la paz de Santos. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que hay una paz que es política y es concreta, y hay una paz que es conceptual, y también esta es la paz que tiene que trabajar, y especialmente tiene que trabajar desde su perspectiva. Otra historia pequeña es que yo trabajé con un grupo que estaba entrando en San Rafael, con algunos grupos juveniles de allí, y creo que ellos tenían que trabajar como un año para empezar el programa con los grupos juveniles, y se dieron cuenta de que al principio estaba hablando de la paz y los niños de allí estaban como, pues la paz no es de nosotros, no es de aquí, no, pues no tiene que ver con nuestro mundo. Y es porque ellos también estaban pensando en la paz que ven en los medios, estaban pensando en la paz como lo de las FARC y del gobierno. Y entonces tenía que cambiar el discurso de una paz que era la paz de ellos mismos, construida desde como, digamos, como desde abajo, ¿no? Y de allí podían entrar en tener como un curso de ser un constructor de la paz con estos grupos juveniles de San Rafael. Entonces, mi respuesta a todo esto es que creo que si enfocamos en una cosa que es más conceptual y si llegamos a dar a los jóvenes otra vez como la agencia de construir este concepto y esta palabra, ahí se puede lograr un poquito más. Y pues no va a resolver todo, pero yo creo que eso es un comienzo. Perfecto. Y una pregunta para Carolina. Después de haber trabajado con los estudiantes en las distintas instituciones educativas, ¿cuál es la continuidad del proyecto? ¿Cómo se le ha hecho seguimiento y cómo se está midiendo el impacto posterior a esa intervención? Bueno, como lo dije en mi intervención, pues desafortunadamente esto hizo parte de una apuesta institucional muy fuerte y muy valerosa, pero pues vinculada a una administración pasada. Sin embargo, la otra institución, que es la institución a la que pertenezco, que es Ficompaz, pues continúa con el vínculo constante con las instituciones en donde se produjeron iniciativas, y de hecho no solamente ya enmarcada en una institución, sino en el vínculo que se generó con las mujeres. Entonces, me refiero nuevamente a una mujer como Delis, que es una mujer del Chocó, víctima de la masacre de Bojayá, que pues si bien venía producto de este proceso, ahora ella viene como invitada de las instituciones educativas, sobre todo una institución de Bosa, donde un estudiante manifestó pues que también era víctima de la misma masacre, claro, él muy chico, pero perdió también a toda su familia allí. Entonces, en los vínculos que se generaron con las instituciones, hemos tratado a nivel de Ficompaz de poder mantener y solidificar esas iniciativas de paz que surgieron, pero sobre todo pues ya muy lideradas, no desde una parte vinculada con la administrativa, sino con las apuestas y las propuestas que surgieron de cada uno de los colegios en cuanto a las iniciativas de construcción de paz, que es donde tratamos de mantener y de acompañar esas iniciativas. Bueno, quedan aquí preguntas que no alcanzo a formular, le pido excusas a las personas que las formularon, pero tenemos que pensar un poco también en los colegas que esta tarde estarán y no robarles su tiempo, ya les robamos un pedacito.